Muy bien, saludos a todos. Les habla el doctor José Manuel León, y médico internista y hematólogo. Y en esta ocasión les quiero compartir un caso clínico bastante representativo de leucemia mieloide crónica. Recuerda que si la información que te estoy compartiendo te es de utilidad, no dudes en suscribirte al canal. Se trata de una paciente femenina de 30 años de edad con una historia de 4 meses de evolución de síndrome anémico progresivo y dolorimiento en cuadrante superior izquierdo asociado a esplenomegalia de 5 centímetros por debajo del reborde costal. Le ordenan un hemograma y en el hemograma se reporta leucocitosis. Tiene 193.910 leucocitos. Esta leucocitosis no nos dan el diferencial, o sea, si son neutrófilos, linfocitos, monocitos, bueno, este reporte no los da. Tiene además anemia, una anemia normocítica y trombocitosis, más de 1 millón de plaquetas. Cuando nosotros sumamos esplenomegalia con datos de proliferación, donde tenemos leucocitosis con trombocitosis que superan, en este caso, más de 1 millón, a nuestra mente salta la posibilidad de una neoplasia mieloproliferativa crónica. Y el concepto de cronicidad también viene determinado por el hecho de que el conteo, el recuento de plaquetas está muy elevado. Ahora, cuando nosotros observamos el frote de sangre periférica, aquí se reporta 84% de blastos, neutrófilos 5%, linfocitos 2%, monocitos 3%. Y esto es muy llamativo porque si nosotros nos encontramos ante un reporte de frotis de estas características, nosotros diríamos, esta paciente tiene una leucemia aguda porque tiene 84% de blastos. Más de 20% de blastos define en la gran mayoría de las leucemias leucemia aguda. Pero aquí hay algo muy llamativo. El hecho de que la paciente tenga una trombocitosis tan elevada, que tenga esplenomegalia, leucocitosis, me sugiere si es que esta paciente no tenía una neoplasia mieloproliferativa crónica. Y ya habría que definir si era una neoplasia mieloproliferativa crónica y este porcentaje de blastos se traduzca en una transformación de esa patología crónica. La otra posibilidad es que se estén reportando blastos en 84% y se estén contando formas inmaduras, pero que no llegan a ser blastos. Es decir, formas de promielocito o formas intermedias entre promielocito, mielocito, metamielocito. Y esto es muy importante que lo tomemos en consideración al momento de evaluar un frotis, porque si yo quito el frotis y tengo un paciente con leucocitosis, con trombocitosis y esplenomegalia, y el estado general del paciente es bueno, yo pienso en una neoplasia mieloproliferativa crónica. Y si el diferencial estuviera movido hacia neutrófilos, con más razón pensaría en una leucemia mieloide crónica dentro de las neoplasias mieloproliferativas, en este caso Filadelfia positiva. Se le realiza otro hemograma y en este hemograma podemos observar la leucocitosis. El equipo no nos da el diferencial de neutrófilos, linfocitos y monocitos, sino los da de basófilos y eosinófilos. Tiene además anemia normocítica y la trombocitosis por encima de 1 millón. O sea, tiene más de 400.000 plaquetas, tiene más de 1 millón de plaquetas, tiene una trombocitosis al cuadrado. El diferencial, neutrófilo 53%, bandas, metamielocitos no reporta, mielocito tampoco reporta y reportan 32% de blasto. Este es el mismo paciente que el previo y se mantiene la leucocitosis, aquí sí hay neutrofilia, anemia y trombocitosis. Y es muy curioso que de tener 80% de blasto, ahora se reporta 32% de blasto. Y es muy curioso que no se reporte metamielocito, mielocito y promielocito. ¿Y por qué lo digo? Porque la paciente tiene esplenomegalia, tiene leucocitosis con neutrofilia, tiene trombocitosis. Esto sugiere una neoplasia mieloproliferativa crónica. Y dentro de ellas, tendríamos que considerar como primera posibilidad una leucemia mieloide crónica. Esplenomegalia, leucocitosis, neutrofilia, trombocitosis, anemia. Ahora, tendría yo que prestar la debida atención si el problema
es que se están reportando blastos que realmente no son blastos, sino formas intermedias entre promielocitos, mielocitos y metamielocitos. También se le realiza una cinética de hierro por el síndrome anémico y observamos que la cinética de hierro tiene un patrón ferropénico, hierro sérico bajo, la capacidad total de fijación de hierro elevada y la saturación de transferrina por debajo del 20%. Sí es verdad que nos falta la ferritina, pero con esta información pensamos que pudiese tener también deficiencia de hierro, anemia por deficiencia de hierro. Tenemos otro hemograma, leucocitosis, no nos da el diferencial el equipo, tenemos anemia normocítica y la trombocitosis de 1.000.000. En el diferencial manual, neutrófilo 56%, no se reportan metamielocitos, mielocitos, ni promielocitos y 43% de blanco. Esplenomegalia, leucocitosis con neutrofilia, trombocitosis, es característico de la leucemia mieloide crónica. Si en efecto se tratase de blasto en 43%, tendríamos que pensar que dentro de la posibilidad diagnóstica, una neoplasia mieloproliferativa crónica, leucemia mieloide crónica, que esté en una fase blástica. La fase blástica es cuando hay más de 20% de blasto. La leucemia mieloide crónica tiene tres fases: fase crónica, menos de 10% de blasto; fase acelerada, de 10 a 19%; y fase blástica, más de 20%. Pero nuevamente, ¿será cierto que son 43% de blastos o se están reportando blastos que realmente son formas intermedias entre promielocito, mielocito y metamielocito? La LDH está elevada, nos habla de un trastorno proliferativo. Y aquí podemos observar los frotis de sangre periférica. Lo primero que salta a la vista es que en efecto aquí no se observa aumento de blasto como se consigna en el reporte. Aquí observamos neutrófilos segmentados, neutrófilos en banda, formas intermedias entre metamielocitos y banda, normoblasto, un metamielocito, banda, segmentado, banda. Esto pudiese corresponder a una forma intermedia entre promielocito y mielocito. Aquí podemos observar un mielocito, metamielocito, un basófilo, mielocito, una célula entre mielocito y metamielocito. Ya pasando de mielocito a metamielocito, podemos observar esta indentidura, esta indentación. Y aquí podemos observar y aquí podemos observar neutrófilos segmentados, mielocito, metamielocito, mielocito ya pasando a metamielocito, mielocito, entre promielocito y mielocito acá, un promielo tirando ya para mielocito, un meta. ¿Ok? No hay aumento de blasto en este frotis de sangre periférica. Si hay desviación a la izquierda con metamielocito, mielocito, basófilos, neutrófilos segmentados, aquí neutrófilos, podría ser un mielocito, neutrófilo segmentado, banda. No hay aumento de blasto. Estos sí son blastos. Esta célula con una cromatina laxa, nucleolos, aquí dos blastos, pero estos son neutrófilos, metamielocito, amielocito, basófilo, neutrófilo, entre mielocito pasando a metamielocito, mielocito, tal vez una célula que remeda una forma entre promielo pasando a mielocito. En términos general diríamos nosotros que no tenemos aumento de blastos como se establecen los reportes previos. Entonces, esto es bastante característico de una leucemia mieloide crónica. Esplenomegalia, leucocitosis, neutrofilia, trombocitosis, que incluso pueden estar hasta por encima de 1.000.000. Y además hay aumento de basófilos, se observan basófilos en frotis de sangre periférica. Por ende, esto se trata de una leucemia mieloide crónica, morfológicamente por clínica y hemograma, y estaría en una fase crónica. Nos tocaría realizar médula ósea para evaluar el cromosoma Filadelfia, que es la traslocación del cromosoma 9 con el 22, y la presencia por un PCR del BCR-ABL P210. Saludos, espero la información les sea de utilidad.